Y es un tema práctico. No es solo un tema teológico, es un tema práctico. Es teología práctica. Porque de antemano déjeme decirle para aclarar algo. La teología, el estudio teológico nos es útil para a través de la Biblia conocer a Dios. ¿Sí? Pero si a través de la Biblia conozco a Dios, pero no lo conozco luego de una forma personal e íntima, ese estudio de la Biblia no me sirve para mucho. Así que si la teología no me lleva a una vida que agrade a Dios, no me sirve de mucho, no es muy útil. Por eso yo digo que está la teología sistemática, que es la que uno debe estudiar constantemente, y está la teología práctica, que es lo que diariamente yo debo vivir a causa de lo que sé. Si aprendí teología a través de la Biblia, tengo que ponerla en práctica en la vida cotidiana. De no ser así, somos seres con una dicotomía. Pensamos una cosa y actuamos de otra. Por eso digo, la teología es buena solo si se usa correctamente. Que no sea la teología un arma para discutir con los demás y mostrar sabiduría solo porque sabemos. Y a veces parecemos filósofos, pero si eso no acompaña de herramientas para la vida práctica, no nos sirve de mucho. Amén. Solamente quería aclarar eso porque el tema de hoy, a mí que me gusta poner el nombre a las predicaciones, nombres extraños a veces llamativos, hoy me quedé con lo más simple, lo más sencillo. Hoy quiero hablarles de aprendiendo a pensar, de aprender a pensar. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo es ese asunto? Si pensar es lo más común entre las personas. O sea, es natural, se da por naturaleza. Pero antes de continuar y explicarles por qué hoy quiero hablarte de aprendiendo a pensar, quiero que leas conmigo las escrituras bíblicas en la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses capítulo 4, versos 7 al 9. Es un texto bastante conocido, es un texto bien citado entre los cristianos. Creo también, Filipenses capítulo 4, versos 7 al 9. Creo también entonces, mis amados, que está lleno de una sencillez impresionante. Está escrito de forma sencilla, pero al mismo tiempo encierra realidades bien profundas. ¿Lo tienen? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol Pablo, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. La Biblia comienza en este texto diciendo que es importante que nuestros pensamientos y nuestras emociones o sentimientos sean guardadas por la paz de Dios. Siempre digo que alguien puede robarte lo que está en tus bolsillos o lo que tienes puesto o alguna otra pertenencia. Alguien puede manipularte para que lo entregues, alguien puede engañarte para que lo cedas, o alguien simplemente puede coaccionarte con un arma para quitarte o despojarte de lo que te pertenece. Pero nada de lo que está en tu corazón puede ser robado. Nada de lo que está en nuestro interior puede o debe ser expuesto como para que sea robado. Y esto no lo digo por primera vez, lo he dicho muchas veces. Hay gente que con tanta facilidad se deja robar la paz. ¿Has escuchado esa frase? Es que fulanito es de las personas que me roba la paz. O no me digas eso porque me robas la fe. Ni la paz ni la fe se encuentran guardadas en el bolsillo o en alguna gaveta. Eso está guardado, debe ser guardado ¿dónde? En lo interior, donde no puede llegar un ladrón
donde no pueden ni con amenazas, ni con coerciones, ni de ninguna otra forma pueden despojarte de lo que está dentro. De hecho, Salomón le decía a su esposa en el libro de los Cantares: las muchas aguas no podrán apagar el amor. O sea, está dentro, está en el corazón. Fíjese, los hijos que se portan mal, los padres no dejamos de amarle. Ni las malas acciones pueden hacer que uno deje de amar. Así que lo que está en tu corazón y está bien, está bien firme en tu corazón, nadie puede arrebatártelo. ¿Sí me sigue ahora? ¿Por qué la Biblia enseña, mis amados, de que el pensamiento debe ser guardado por la paz de Dios? ¿Y de qué manera la Biblia dice que un cristiano debe guardar, por la paz de Dios, guardar los pensamientos? El proverbista dijo, para resumirlo, en Proverbios 23:7, el hombre es lo que piensa. ¿Sí lo ha leído? Somos lo que pensamos. Aunque algunas personas viven de apariencias y piensan que son lo que hacen. De hecho, ser influencer en este tiempo se trata precisamente de eso, de engañar a una gran cantidad de seguidores, porque la gente te sigue por lo que haces, no por lo que eres. ¿Sí me sigue? Voy a contarles rápidamente una experiencia que ya usted la ha escuchado también, lo he dicho un par de veces. No una experiencia personal, una experiencia de una persona que estaba en el consultorio, una chica joven, muy linda, estaba en el consultorio de una psicólogo, y cuando está diciéndole a la psicóloga sus penas, sus dolores, sus tristezas y su falta de, o mejor dicho, de no querer seguir viviendo, de repente suena el teléfono, una alarma. La muchacha le pide a la doctora que le dé 5 minutos solamente. Había corrido todo su maquillaje y de tanto jalarse el pelo había quedado como la bruja del 71. Y yo voy a decir como mi suegra, pero mi suegra no, mi suegra siempre andaba de punta en blanco, ¿sabes? Y resulta de que en ese momento la muchacha se dirige al baño, se maquilla de nuevo, se arregla el pelo, se seca las lágrimas y todo aquello, y pone otra vez linda y preciosa, y agarra con un selfie por el ventanal del consultorio, apuntando a la ciudad. Decía: en un maravilloso momento de mi vida, contemplando no sé qué. Después que publica esto, como era una influencer, inmediatamente todo el mundo me gusta, me gusta, me gusta. Y en un minuto ya tenía miles de me gusta. Pero en ese momento vuelve a llorar. En el sofá de la psicóloga vuelve a llorar. ¿Sabe, mi amado, cuántas personas se presentan siendo una cosa, pero realmente son otras? Y pretenden no solo engañar a otros, sino que pretenden engañarse a sí mismos. Cuando los pensamientos están distorsionados, muchas veces no sabemos ni quiénes somos. Y a veces no sabemos ni por qué hacemos o no hacemos, las cosas. Por eso dice la Escritura que tal como el hombre piensa, así es. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. ¿Está por allí? Bueno, mis amados, le voy a hablar de algo que parece que es tan básico y que pocas veces consideramos, porque pensar es el proceso cognitivo más natural de todos. Todos pensamos, ¿sí o no? Bueno, hay gente que no piensa, dicen. Pero todos pensamos. Pero usted ¿alguna vez ha intentado recordar cuándo fue la primera vez que usted pensó? Porque todos recordamos la primera vez, qué sé yo, hasta gente que tiene buena memoria, que sabe cuándo comenzó a caminar, porque en mi caso yo era tan feo que caminé como a los 4 meses. No me querían cargar. Entonces hay gente que recuerda los primeros pasos, el primer día de escuela. Hay gente que tiene buena memoria y puede recordar episodios tempranos de su vida. Pero no conozco a nadie que me diga: yo recuerdo el primer día que yo pensé. ¿Y por qué no? Si pensar es tan importante, pero al mismo tiempo es tan elemental, que es un proceso
natural en nosotros. El asunto es cuando, a pesar de que ya tenemos la facultad de pensar con raciocinio, no sabemos cómo hacerlo. Porque pensamos que pensar, o asumimos que pensar es un asunto fácil y sencillo que se da. Hablo del pensamiento lógico, racional, intelectual. Ese pensamiento digamos, que va más allá del hecho de formar unas cuantas ideas en la cabeza, sino el pensamiento que rige nuestra vida, el pensamiento que nos hace comportarnos como nos comportamos, el pensamiento que nos lleva a tener metas, sean cuales sean. O sea, no es solo de aquel pensamiento banal de aquella niñita que siempre digo, de la propaganda o del comercial antiguo que decía en la escuela, todos recibiendo clase, y la niñita decía: ¿y qué estará haciendo mamá de comer? ¿Estará haciendo salsa ronco con palta ronco? ¿Recuerda esa propaganda? ¿Estaba pensando o no estaba pensando? Pero qué trascendente era. Nada. De repente llegó a su casa y no estaba preparando nada de eso. Le esperaba una arepita con queso apuradito ahí. Así que yo hablo de los pensamientos que son importantes, que rigen nuestra conducta, que definen lo que somos ahora y que nos encaminan a lo que seremos mañana. No estoy hablando del simple acto de hacer una reflexión sobre cosas simples y sencillas, como qué voy a comer hoy. Estoy hablando de ese pensamiento que me dice y me dirige a dónde voy a estar mañana. Sí, me voy explicando hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿O estoy muy filosófico hoy? Generalmente, desde niños, nos proveen de datos, nos proveen de información, intentando que con esos datos y con esa información nosotros empecemos a organizar un sistema de pensamiento, a lo que nosotros llamamos comúnmente: nos están educando, nos están enseñando. Pero no toda la enseñanza llega a través de los datos. ¿Sabía eso? Que un papá da muchos datos, pero poco modelo. Hay papás que le dicen: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Hay padres que son capaces de decirle a sus hijos, con un cigarrillo en la boca y no con una voz de pecho, con una tos de pecho, de esa que le suena como un tambor cuando tosen. ¿Saben cuáles son? Con un cigarrillo de los que no crece más, le dicen al hijo, si es maracucho más, le dicen: si te veo con un cigarro en la boca, te arranco el hocico. ¿Se ha escuchado a esa gente? Que dicen una cosa con la boca, pero con las acciones muestran otra. Así que no todos los datos y la información que nosotros recopilamos nos llega a través de la enseñanza verbal, sino que muchos de nosotros hemos sido formados tanto por lo que nos dicen como por lo que modelan. Así que todos estamos sujetos a recibir datos, información. Y mi pregunta es: ¿para qué sirve la información que nos dan? La gente dice: yo lo estoy informando para que él aprenda. Pero la información tiene algo más allá, o la información que brindamos con la intención de enseñar tiene algo más profundo que el simple hecho de enseñar. ¿Sí sabía eso? Un maestro cuando enseña no solamente quiere enseñar. Un buen maestro cuando enseña quiere que los alumnos aprendan. ¿Vio la diferencia? Y la pregunta es: ¿nos están enseñando a que aprendamos o para que aprendamos? ¿O nos están enseñando para formarnos? La información que no te forma no te sirve para mucho. Y hay información que va por eso se llama informal, de afuera hacia adentro. In significa hacia adentro. Esa información, los datos que recibimos, ¿qué buscan? ¿Llenarnos de datos como si fuéramos un computador o formar nuestro carácter y personalidad? ¿Qué busca usted cuando enseña, cuando instruye, cuando modela a su hijo? ¿Qué busca? ¿Que su hijo sepa todas las cosas o que su hijo sepa vivir? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros cuando enseñamos? Pero generalmente, mis amados, nosotros
queriendo formar a nuestros hijos, a veces los deformamos. ¿Vio la referencia? Información o forma o deforma. Así que tal cual como el hombre piensa, así siente, así habla y así actúa. Antes de que usted actúe, usted ya sintió, pensó y luego actuó. Se supone que lo más básico, la conducta está regida por esos elementos. Uno primero piensa, luego siente y luego hace. ¿Estoy equivocado? Discúlpeme, usted dirá, pastor, pero no he visto a nadie aplaudiendo, recibiendo aleluya. No. Estoy tratando de que entendamos que es importante aprender a pensar y que esto es un asunto serio, a pesar de que el pastor echa chistes malos de vez en cuando. Porque muchos de nosotros somos lo que somos o actuamos como actuamos porque tenemos los paticos mal acomodados en el pensamiento. No están caminando en fila. Hay muchos de nosotros que tenemos pensamientos desordenados, pensamientos incorrectos. Mire, ¿en qué piensa una persona que es gobernada por el Espíritu Santo? ¿En qué piensa? ¿En cosas espirituales o en cosas terrenales? No voy a decir carnales, dije terrenales. La Biblia dice, busca primeramente del reino de Dios y su justicia, y luego las cosas terrenales, no las cosas carnales, las cosas terrenales. ¿Sí? Bueno, en el mejor de los casos, muchos de nosotros pensamos en las cosas terrenales. Pero la Biblia dice que el que es guiado por el Espíritu, en las cosas del Espíritu se ocupa. Quiere decir entonces, mis amados, que si hay alguien interesado en que nosotros pensemos bien, es Dios. Porque de la forma en que nosotros pensemos, no solamente nos vamos a relacionar con otros, sino que también nos vamos a relacionar con Dios. Si le seguimos enseñando a nuestros hijos que el Dios Todopoderoso es un Dios cruel, poco compasivo, que está esperando que el ser humano se equivoque para soltarle un centellazo. Ok, ¿por qué digo esto? Cuando uno le va a enseñar a los hijos lo primero de Dios, ¿qué le enseña? Lo primero que uno le enseña a nuestros hijos, ¿qué es? Ve que si te portas mal, Dios. Entonces un niñito que cada vez que piensa en Dios, piensa en un ogro molesto, poco compasivo, esperando en que el niñito se equivoque para soltarle un correazo, ¿cómo se va a relacionar con ese Dios? ¿Se va a relacionar bien? ¿Se da cuenta de los errores que cometemos nosotros queriendo instruir bien a nuestros hijos? Si es verdad, Dios es fuego consumidor, sí lo es. Pero muestra la Biblia que tiene una virtud que no es menos importante y que es amor. Dios es amor, sí, también es fuego consumidor. Pero escúchame, quiero que primero lo conozcas como el Dios de amor. No voy a negarle a mi hijo la verdad de que Dios castiga, pero primero le voy a hacer entender que Dios ama. Segunda forma, le enseñamos a nuestros hijos que le amamos y lo ponemos a bailar como la bailarina de las cajitas de música cuando lo vamos a corregir. ¿Sabe? ¿Te acuerdas de la cajita de música que uno levantaba así y apareció una bailarina? Tin, 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 tin. Yo no tengo físico de tin, 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 tin. ¿Recuerdan? Las canciones de Richard Clayderman, ¿sí o no? Puestas allí. ¿Ah? El papá, el hijo se porta mal, lo agarra por el pelo o le levanta la manito y el niñito, que uno queda así de puntica y empiezan a pegarte en sílabas. Te dije que no te portes mal, porque por cada palabra un correazo. Y después que le meten la pela le decimos, yo te hago esto porque te amo. Decime, ¿qué está viendo el niño primero? Castigo, maltrato. Aunque según la intención del corazón del padre es amor,
o el motivo es amor, creo que le está dando un falso mensaje. Hasta que tus hijos o nuestros hijos no vean el amor que corrige primero, si no ven el amor primero, no te van a llegar a amar, te van a llegar a tener miedo. Y su respeto va a estar infundido hasta que te puedan levantar las manos para parar tu correazo. Y que te digan con 20 años, si me volvés a tocar, te voy a tratar como un hombre. Ahí te demostraste que toda tu vida corregiste a tu hijo en vano o lo enseñaste mal, porque antes de que él te amara, primero te tuvo miedo y llegó a odiarte. ¿Sí saben lo que estoy hablando? ¿Saben el poder del pensamiento? Lo que una idea, lo que una propuesta, lo que un mensaje, lo que el modelaje mal hecho puede causar en alguien. Gente que no sabe relacionarse con Dios porque su papá le decía una cosa de Dios, pero hacía otra. ¿Cómo puede pensar un niño cuando mira a Dios y dice, mi papá me dijo que si yo me portaba mal, Dios me castigaba, pero mi papá se porta mal y no le pasa nada? Este Dios que papá me dijo como que es más farfullero, como que o miente él o miente mi papá. ¿Quién cree ustedes que pueda mentir ahí? Sabemos que es el papá. Pero ¿a quién le va a echar la culpa el muchachito? A Dios. ¿Y con quién se va a relacionar mal? Con Dios. ¿Por causa de qué? De la mala información que recibió de su papá o de su mamá, porque todo el mundo está tocándole así a las mujeres, al esposo. ¿Viste, no? ¿Viste lo que le dice el pastor? Que es el papá, ¿viste, no? No, hablo de papá o de mamá. Amados, los pensamientos rigen nuestras emociones y sentimientos, así como rigen también nuestras acciones. ¿Cómo lo sé? Algunos de nosotros hemos sido ofendidos en el pasado, ni tan siquiera inmediato, en el pasado lejano. Hace 20 años alguien me ofendió, pero fue grave la ofensa para mí. Y tengo 20 años que no lo veo. Y por supuesto 20 años que no le hablo. Y espero en Dios que nunca más lo vea, para nunca más hablarle. Y si es verdad que él estaba, porque me dijeron que se fue para Irán a trabajar allá, y me dijeron que una bomba allá como que espero que la bomba haya caído donde él trabaja. Porque recuerdo que cuando, mira, Dios mío, es que si lo estuviera aquí, si yo me lo encuentro, es que le voy a decir. Y yo sé que él me va a decir. Y cuando él me diga, yo le digo. Y yo se lo voy a decir lo que no le di. Y él me va a decir. Y en ese momento es que yo le voy a sacar los 4 dientes que le quedan. Y uno sienta, tum, tum. Entonces viene y te dice tu esposa, mi amor, hazme el favor que ve que estoy bravo. ¿Y por qué estoy bravo? Porque pensaste en tu pasado. Y ese pensamiento, ¿qué te causó? Una emoción o un sentimiento. ¿Afectan o no afectan nuestras emociones, los sentimientos, los pensamientos? El viejo dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, porque lo que pensamos nos motiva a hacer o a no hacer. Nos motivan a cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas, con qué actitud. Así que es importante que un cristiano entienda, o que nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo, entendamos qué importante es que aprendamos a pensar bien. ¿Cómo puede tener buenos pensamientos alguien que desde que se levanta en su casa es pelea, conflictos, problemas, dificultades, que nunca hablan de nada bueno, que siempre hablan de todo lo malo, y desde que se levantan empiezan a brollar del vecino, de la vecina, del primo, del tío, del abuelo? Dígame, ¿qué pensamiento puede tener una persona que constantemente es influenciado por información negativa? Dígame, ¿en qué? ¿Cómo va a pensar? ¿Va a pensar bien? ¿Y cómo va a sentir? ¿Va a sentir bien? Por eso usted ve tanta gente deprimida que no tiene problemas él, porque los problemas están en su entorno.
El muchachito que está deprimido de 12 años. No quiero vivir, pero ¿por qué no? ¿Qué problema tenéis? Yo no. ¿Y cuál? Mi mamá, mi papá, el perro, el gato. ¿Qué lo deprime? Su propia vida. La vida de los demás. ¿Sí me explico? Así que, amados, creo que nuestro reto es, como cristianos, aceptar que Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. Porque nuestra forma de pensar generalmente es opuesta a la forma de pensar de Dios. En casi todos los casos, una persona lejos de Dios piensa opuestamente a cómo piensa Dios. Aunque sea una buena persona, hablando cultural o moralmente, socialmente hablando, aunque sea considerado una buena persona por la sociedad, sus pensamientos generalmente son opuestos a los pensamientos de Dios. Vamos a ver un poquito más adelante cómo Dios piensa. Porque para decir lo que acabo de decir, ¿cómo sé yo que alguien piensa contrario a Dios? No solamente tengo que saber cómo piensa la persona, sino que tengo que tener como parámetro el pensamiento ¿qué? De Dios. ¿Cuántos saben aquí cómo piensa Dios? A ver, ¿quién ha ido para el cielo? ¿Ha conversado con Dios para decirme luego, hey, Dios piensa de esta manera y de esta otra? A ver, ¿quién ha hecho eso? Ninguno de nosotros ha ido al cielo para conversar con Dios, ¿verdad que no? Pero Dios en su misericordia ha descendido de muchas maneras para hablar con nosotros. Y nos ha hablado de muchas formas. Y nos ha mostrado y nos ha revelado cómo piensa Él. No es que lo suponemos. No es que porque mirando las nubes y vemos las formas que el elefante. Si está el elefante, juego el 22. Y eso parece una tortuga, para mí es el 14. O sea, no es leer los cielos para conocer la voluntad de Dios. No, mi amado. ¿Usted quiere saber cómo piensa Dios? Lea la Biblia. Si yo no leo la Biblia, escasamente conoceré los pensamientos de Dios. Difícilmente. Leer la Biblia no es un acto evangélico, porque los evangélicos deben leer la Biblia. No es un deber evangélico, es una necesidad cristiana. Conocer a Dios, saber cómo Dios piensa. Así que nuestros pensamientos o el cúmulo de nuestros pensamientos, de la información que nos vacían, tienen como principal fin formar el carácter, pero también va a formar la personalidad. Y tanto el carácter como la personalidad se van a manifestar a través de emociones, sentimientos y por supuesto de las acciones. Cuando usted define una persona, generalmente la define por lo que la persona hace, cómo la persona habla, cómo la persona se conduce. Porque no estamos nunca en el corazón ni en la mente de la persona. Pero usted quiere saber cómo la persona piensa, escúchalo hablar. Porque la Biblia no se equivoca. Y de la abundancia del corazón. Y para los que casi no hablan porque están ocupados en los mensajes y en el TikTok, tic-tac, y todos los tiki que hay por ahí, en el Facebook, en el Notebooks, y en todos esos andan por allí, en cualquier red social. Escúcheme, si es cierto, alguien dirá, pastor, yo por eso casi no hablo, yo generalmente escribo. Bueno, de la abundancia del corazón también escriben los dedos. De la abundancia del corazón se dirigen los ojos para ver dónde ven. De la abundancia del corazón salen presurosos los pies para caminar por esas sendas. Lo que está en nuestro corazón se va a reflejar en lo que hablamos, cómo hablamos, dónde miramos, cómo miramos y por dónde caminamos y cómo hacemos lo que hacemos. Para los que creen que eso nomás se limita al simple hecho de hablar. Hay mucha gente que no te escucha hablar, pero sabe si eres cristiano. Muchos de nosotros hemos estado en algún sitio donde alguien se acerca y te dice, ¿vos sos cristiano? ¿Sí le ha pasado? Y entonces uno con cierto orgullo, el orgullo evangélico, dice, para la gloria de Dios. ¿No decimos así?
¿Por qué creen que las personas nos diagnostican así? Porque son muy espirituales. Es porque te han observado y saben que tu comportamiento habla de lo que hay en tu corazón. Cuando todos mintieron, esa persona vio que usted se quedó callado, bajó la cabeza y dijo: no participo de eso. Cuando habíamos 20 varones y pasó una chica en bikini, porque hay chicas en bikini en la calle, no estoy hablando de la playa, sí, y todos hicieron así y nosotros hicimos así. ¡Ay, este sí es bobo! ¿Está tu mujer por ahí? ¿Está tu esposa? Porque como uno bajó la cabeza para no caer en tentación, ¿sí? Entonces uno miró así por otro lado y la gente dice: seguro que la mujer de Richo está por ahí. Porque ¿cuál otra razón hace que un hombre voltee frente a semejante tentación? Dígame. Le digo: no, es que mi esposa no está, pero Dios sí. Sí no sé si estoy exagerando. La gente te va a conocer por cómo hablas, lo que hablas, dónde lo hablas, con quién lo hablas, cómo te conduces, por qué haces las cosas. Pueden discernir la motivación de tu corazón cuando haces las cosas por la actitud que tomas al momento de hacer las cosas. ¿Sí me sigue? Yo siempre voy a preguntar cómo voy o si usted me sigue, porque cuando usted está aquí, parado aquí, en vez de estar allá, usted ve de allá para acá a un solo feo. Yo de aquí para allá veo a algunos. Veo que algunos bostezan, miran para el lado y miran el reloj. Entonces pregunto: ¿cómo voy? Y alguien me dijo: 10 para las 12. O sea, loco porque termine. No entendió, porque no está aquí. Apenas entra la introducción, oyeron. No, pero hoy vamos a terminar temprano porque tenemos una reunión al finalizar. El pastor no prometa cosas que no puede cumplir. No, sí lo vamos a cumplir en el nombre de Jesús. Hermanos, la Biblia revela la forma en que Dios piensa, pero también revela la forma en que Él quiere que nosotros pensemos. Jeremías, rapidísimo, la gente de allá de multimedia. Hermano, yo siempre he tenido una curiosidad. La multimedia de aquí es media panty, media de fútbol, tobille. ¿Qué es? No lo digo para que luego me respondan, porque corto. Bueno, lo tenemos ahí. Jeremías 29:11. El profeta Jeremías 29:11 recibió una palabra de Dios. Y Dios le dijo al pueblo a través del profeta Jeremías esta siguiente verdad. Le dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. ¿Quién dijo eso? Jeremías. Lo escribió Jeremías, pero no es palabra de Jeremías, es palabra de Dios. Y Dios dice: mire, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, o Jehová. Tengo pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son contrarios a lo que la tradición enseña. La tradición dice: si te equivocas, Dios te castiga. Desde niños nos enseñan eso. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios tiene pensamientos de bien o de mal. La Biblia revela cuáles son los pensamientos de Dios y cuáles son los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Y dice la Biblia por encima de lo que dice la educación paternal, que Dios tiene pensamientos de bien, y los padres le enseñan que Dios tiene pensamientos de mal. Alguien tiene que estar equivocado. ¿Quién cree ustedes que está equivocado? Isaías 55:8. Porque Dios tiene pensamientos de bien. Pero les voy a decir dónde están los pensamientos de Dios. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo el Señor. El 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces estamos perdidos, porque Dios tiene pensamientos de bien, pero los pensamientos de Dios son muy altos, están muy distantes y son inalcanzables para nosotros. Pero el apóstol Pablo, con una revelación por el Espíritu, también dice:
Pero ustedes o nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué recursos nos da Dios para conocer los pensamientos de Él, que son tan altos, tan distintos a los nuestros? ¿Qué recursos, qué herramientas nos da Dios para que podamos acceder a lo que Dios quiere que accedamos? La Biblia y el Espíritu Santo. Entonces, Dios quiere que sepamos sus pensamientos, aunque sean tan altos, tan altos, tan altos. Sí. Encontramos en la Biblia y el Espíritu Santo las herramientas para que nosotros podamos conocer los pensamientos de Dios. Pero ¿sería suficiente conocer lo que Dios piensa? O sea, lo único que Dios quiere es que nosotros sepamos cómo piensa Él. O que sepamos que Él tiene pensamientos buenos. O sea, piensa bien y siente bien por nosotros. ¿Será que es lo único que Dios pretende de nosotros? ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no valoramos los pensamientos de Dios? ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no hemos entendido el poder que hay en los pensamientos de Dios cuando se instauran en la vida del creyente? Vamos a leer el Salmo 139, verso 17. ¿Lo tiene? Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de todos tus pensamientos. ¿Quién escribió eso? Asumimos que fue el rey David. Así que cuando David consideraba los pensamientos de Dios, antes de entenderlos, antes de buscar entenderlos, David los valoraba. A ver, ¿cuántos saben por qué cuando se cayó el hacha en el agua, el Señor envió al profeta para que tiraran un trozo de madera? Y al tirar el trozo de madera, el hacha de metal flotara. ¿Cuántos saben eso? ¿Lo han leído en la Biblia? ¿Quién me puede explicar cómo la madera en el agua saca el hierro del agua? ¿Alguien me puede explicar eso? Si lo pusiéramos un imán, allá viene para afuera, el hacha, ¿sí o no? Pero la madera. ¿Alguien puede explicarme eso? ¿Verdad que no tiene explicación? Ay, pero ¿cuántos creen que eso sucedió? David, antes de buscar la explicación a los pensamientos de Dios, antes de entender los pensamientos de Dios, él los valoró y los llegó a amar. Puede ser que no los entienda, pero los amo. Eres incomprensible muchas veces, Señor, pero amo tu palabra. Lo que tú has dicho, aunque me da caspa, aunque me da picazón, yo lo amo. No siempre la palabra de Dios me enternece. No siempre la palabra de Dios me anima. No siempre la palabra de Dios es como, o sea, me pone a ser puchero, pues. O sea, que me hace, este es el bebé más bonito que papá Dios tiene. No siempre pasa eso. Hay momentos que frente a los pensamientos de Dios, mis pensamientos más profundos quedan desnudos. Y lejos de sentirme bien, a veces me avergüenza. Bueno, perdón, a mí, a usted, yo sé que a usted no le pasa eso. Pero muchas veces, parado frente al pensamiento de Dios, su pensamiento es como más poderoso que un rayo X. Y desnuda las intenciones del corazón y los pensamientos más íntimos. Pero como sé que Dios, cuando me avergüenza a mí en mi interior, no lo hace para mi perdición, sino que me hace sentir la vergüenza interna para salvación, para corrección. Entonces al final lo que hoy me causó tristeza, mañana me dará alegría. Pero cuando no valoramos la palabra, los pensamientos de Dios, cuando no lo valoramos, ¿cómo podemos entonces querer saber lo que Dios piensa? ¿Cómo vamos a amar el pensamiento de Dios si no le damos realmente el valor? Por eso, si usted sigue leyendo el Salmo 139, se va a impresionar de la manera en que David, o el escritor de ese salmo, fue impactado por los pensamientos de Dios. Lo sumaba y en vez de llegar a una suma total, se encontraba que cada vez se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban, diciendo entonces que los pensamientos de Dios son infinitos y que yo nunca podré alcanzarlos todos, ¿verdad? En vez de rendirme frente a la posibilidad
o a la realidad que no lo puedo conocer todo, yo debería dejar que lo poquito que conozco me afecte para bien, transforme mi vida. Y muchos de nosotros lo hemos sido transformados porque no conocemos los pensamientos de Dios. Santo Dios, ¿qué dije? Primera de Corintios capítulo 2 verso 16. ¿Lo tiene? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? A ver, ¿quién de ustedes, quién de nosotros conoció alguna vez la mente del Señor? ¿Quién subió para el cielo? Como lo dije ahorita, para conocer a Dios. Nadie, ¿verdad? Pero sabe que Dios se hizo hombre. Y en vez de nosotros ir para el cielo, Él vino para nosotros. Y Jesús dijo un día: yo no hablo por mi cuenta. Todo lo que le digo me lo dio el Padre para decirlo. Yo no busco mi propia gloria. Yo busco la gloria ¿a quién? Del Padre. Bueno, Señor, pero tanto habláis del Padre, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: bueno, Felipe, tanto tiempo tengo con ustedes y todavía no me conocéis. ¿No saben ustedes que me ha visto a mí, he visto al Padre? No estaba hablando de su cuerpo físico, estaba hablando de su esencia. Jesús le transmitió a sus discípulos el pensamiento más íntimo de Dios. Vino a resolver los problemas más grandes del ser humano. ¿Cuál era el pensamiento de Dios en el Antiguo Testamento, en la ley? Por ejemplo, no cometerás adulterio. El pensamiento de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿cuál fue? El mismo, pero le explicó algo más profundo. Mas yo les digo a ustedes que cualquiera que en su corazón deseara y codiciase la mujer de su prójimo, ya es adúltero. Los pensamientos de Dios fueron expuestos por Jesús de una manera como nunca antes. Porque la ley solo condenaba la acción, pero la revelación de Jesús, el pensamiento de Dios, no era solo cambiar nuestras acciones, sino transformar nuestras intenciones. ¿Sí me sigue? Así que entonces Dios hecho hombre, Jesús, revela, por supuesto, de la forma más íntima y verdadera los pensamientos de Dios. Entonces, ¿quién conoce la mente del Señor? Ni Moisés, ni Elías, ni los profetas juntos. Pero Jesús sí conoce la mente del Padre. No es Dios. Eso no es. Ok. Entonces, ¿quién podrá enseñar al Señor? Mas nosotros tenemos la mente. Léalo de otra manera, mire. Mas nosotros tenemos la mente de aquel que conoce los pensamientos de Dios. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Y yo voy ahora. ¿Cuántos conocen los evangelios aquí? No que hay 4. No los nombres, el contenido. ¿Cuántos conocen la historia, obra, vida y palabras de Jesús? ¿Cuántos conocen a Jesús, al que predican? ¿Sí me expliqué? Un pescador, al conocer a Jesús, o unos pescadores, porque Pedro no era el único, unos pescadores al conocer a Jesús fueron transformados para ser ahora pastores de ovejas o pastores de gente. Pedro, tú que eres pescador, ¿me amas? Sí. Entonces ahora conviértete en pastor. ¿Qué le cambió? Imagínense, los pastores cuentan sus ovejas mientras duermen soñando. Una oveja, 2 ovejas. ¿Sí saben ese? ¿Sí? Imagínense a Pedro contando ovejas. Un salmón, una trucha, un tiburón. Para poder pastorear, Pedro no solo tuvo que tener un llamado, también tuvo que tener ¿qué? Metanoia, un cambio de mente, una transformación absoluta del pensamiento. Porque los pescadores sacrificaban a los peces. Los peces es mientras están en el agua o en el acuario, en la pecera. Pescados son cuando ya le vamos a dar manjares. Entonces, cuando un pescador saca los peces,
no se los lleva para su casa y los cría, no les hace una pecerita y los cría. ¿Qué los hace? Los manda para una pescadería para que lleguen a nuestros platos. O sea, el pescador sacrifica lo que pesca, valga la redundancia. Pero usted sabe que aunque los pastores de ovejas también comen carne de cordero y todo eso, no es como con los peces. Los pastores, búsquelo en la tradición, los pastores cuidan a las ovejas como si fueran parte de su familia. Y en algunos países, cuando hace mucho frío, sacan a los hijos y meten a las ovejas para la casa. No es así, pero sí, meten a las ovejas no solo para que no se mueran de frío, sino también para que el calor de la oveja le dé calor a la gente. El asunto es que al otro día todos amanecen hediondo a oveja. Por no decir otra cosa, pero amanece. Entonces, el pastor tiene una relación mucho más íntima con las... Santo que dije. Señora, mire, el médico no está, el cirujano, pero está su hermano. Y él también es cirujano. No, él es carnicero. O sea, trabajan igual con un cuchillo y rajan carne. ¿Quisiera que lo operara él? No. Pero yo me asombro porque muchas veces los que nos paramos aquí, y lo voy a decir con mucho respeto, no es respeto, lo voy a decir con mucha consideración. A veces hay carniceros parados en los púlpitos, matando corazones, desollando a la ovejita para quedarse con la lana. Y no hablo de la lana, hablo de la lana, como dicen los mexicanos. Desollando ovejitas para comerse la carne. ¿Sí me estoy explicando? Carniceros en los púlpitos. Perdón, no era, pero tenía que decirlo. En algún momento tenía que decirlo. Así que si el pensamiento del pescador no es transformado, no va a poder realizar su trabajo de pastor de ovejas. ¿Me sigue? Ese hombre recibió una transformación tan poderosa de parte de Cristo por el Espíritu Santo, que la historia, no la Biblia, dice que posiblemente Pedro muriera con una muerte similar a la muerte de Cristo, solo que él pidió que fuera de cabeza. Eso lo dice la tradición, no lo dice la Biblia. Pero creo que puede ser posible. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia narra la historia de un hombre que fue transformado, que sus pensamientos cambiaron por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Y a nosotros como iglesia nos hace falta esa transformación del pensamiento. Y creo que la mayoría de nuestros problemas como cristianos, dentro y fuera de la iglesia, es el pensamiento no transformado. Gente que tiene dificultades y en vez de decir, ¿qué haría Cristo en mi lugar?, piensan, ¿y en la iglesia qué pensarán de esto? ¿Qué pensará mi pastor? O voy a ver cómo se comportan todos y según la mayoría, así voy a hacer yo. Esos son los parámetros verdaderos. El parámetro verdadero es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Los que han sido transformados en el pensamiento por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, tendrán pensamientos correctos, emociones correctas, sentimientos correctos y por supuesto siempre tendrán acciones correctas. Pregúntese muchas veces por qué nos equivocamos tanto. ¿Por qué tengo tantos años siendo cristiano y todavía siento que estoy en un hueco que no he salido de? Si yo ayuno, si yo voy a las vigilias, si cada vez que hay que hacer algo en la iglesia yo lo hago. Si, ¿usted cree que esas cosas exteriores pueden cambiar algo interior? La mayoría de nuestros graves problemas en nuestra vida personal y en nuestras relaciones con otros se deben a pensamientos no transformados. Efesios 4, verso 23. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Ya va. Ese renovaos, ahí le suena como a una sugerencia o a un imperativo. ¿Cómo le suena eso? ¿Verdad que no es una sugerencia? Es urgente. Es necesario. Comer es necesario, ¿sí o no? Pero si usted quiere ponerse flaco, o sea, tiene algunas cosas y no come.
Pero no puede ser todo el tiempo, puede ser solo por un tiempo. Porque comer no es opcional. ¿Cuántos saben que respirar es necesario? Y dígame para mí con esta narizota. Doblemente necesario. Yo le dije hace no sé cuántos meses atrás, le dije, hagamos un ejercicio, vamos a hacer la prueba del COVID. Inhale profundamente y retenga su respiración, contenga el aliento por lo menos por 40 segundos. Si lo logra, usted en aquel entonces está libre de COVID, le decían así. 40 segundos, 45, un minuto, los más valientes, 1 minuto 10. Cuando... Amados, si respirar es necesario, vital, ser transformados en la renovación de la mente no es menos importante ni menos necesario. No se puede tener una mente dividida con 2 pensamientos todo el tiempo. En algún momento, pero no todo el tiempo. En alguna etapa de la vida, no toda la vida cristiana. ¿Sabe qué cansa? La religión. Orar porque tenemos que orar. Leer la Biblia porque tenemos que leer la Biblia. Venir a la iglesia porque tenemos que venir a la iglesia. Pero cuando usted descubre que orar no es un deber, sino una necesidad. Cuando usted descubre que leer la Biblia no es un deber, sino una necesidad. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Cuando usted descubre o entiende que congregarse no es un deber, sino una necesidad, usted pasa a otro nivel, como lo dicen por allí la gente. Hacen las cosas porque son necesarias y empieza entonces a disfrutar hacerlo. Así que solo las personas que tienen una mente renovada en Cristo pueden disfrutar de una nueva vida en Cristo. Se ha leído eso en Romanos, ¿verdad? Que dice que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque ya morimos para el mundo. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez en la vida? ¿No? Bautizo. A través de este acto, yo declaro que muero para el mundo y vivo para Cristo. Nosotros en el nombre de... Hay que dejarlo ahí 40 segundos para que sepan lo que significa una nueva vida. Hay que hacer la prueba del COVID, hermano Elí, ahí 1 minuto, que pataleen, que brinque, para que... Estoy vivo, ajá. Eso es lo que significa estar en Cristo, ¿ves? Saber que te moriste y que ahora podéis respirar de nuevo. Disfrutar una vida nueva con los viejos pensamientos es un problema. Los hombres que trágicamente, las personas que trágicamente han tenido un divorcio, se divorciaron por X razón, se volvieron a casar. Y mientras tienen esta nueva esposa, todos los días dicen a esta nueva esposa, ¿cómo estará fulanita? ¿Cómo la estará pasando, chico? La esposa le dirá la primera vez, bueno, espero que bien. Al otro día mientras comen, le dice el marido, vamos a ponerle Petra. ¿Cómo estará? ¿Estará comiendo Petra? La mujer le dice, espero que sí. El primer mes Petra estuvo presente en todas las conversaciones. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esta segunda esposa? ¿Qué le va a decir? Chamo, deja a Petra o te vas a vivir con ella. Y está mal. ¿Qué haría usted en el lugar de Antonia? ¿No la mandaría para qué Petra? Sí, ¿verdad? Bueno, hay muchos de nosotros que pretendemos tener una nueva vida en Cristo y vivir de la vieja forma. ¿Sí me sigue? Para disfrutar la nueva vida en Cristo, ¿qué tienes que hacer? Haber muerto a la vieja vida. Y si ese viejo hombre se quiere levantar, recuerde, lea ese texto antes y después para que se dé cuenta que el texto antes dice despojaos del viejo. Y después de eso dice y vestidos de nuevo. Porque usted no puede tener, imagínese que usted llega a su trabajo con un flu corbata y con chores porque se le olvidó ponerse los pantalones, que es lo que se despertó. Pero en la vida real no funciona así. Se va a ver mal vestido, mal arreglado, fuera de ocasión. Así nos ven a nosotros la gente que hablamos de una nueva vida, pero vivimos con la vieja vida. No nos creen. Eres evangélico de la cintura para arriba.
Porque de la cintura para abajo más guarachero y más bailador que cualquiera. ¿Sí me sigue? ¿Qué dije? Espero que no nos sintamos ofendidos. Es importante renovarnos en el espíritu de la mente, cambiar nuestros pensamientos. El secreto. ¿Y qué pensamiento pongo si quito el primero? ¿En qué debemos pensar? Al principio, Filipenses 4, 8 y 9. En lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en las cosas que tienen virtud, aquellas cosas que son dignas de aprobación, en esas cosas debemos pensar. Voy a decir algo rudo. ¿Ustedes creen que alguna persona, cuando pasó la tragedia que se llevaron preso al presidente, usted vio algún opositor llorando? No. Los cristianos debían llorar. ¿Por qué? ¿Por un asunto político? No. Porque tu mente es renovada. Y el dolor del que sufre, sea quien sea, debe causarte dolor y también pesar en el corazón. No nos puede causar alegría aquellas cosas que alegran a los impíos. Y aunque sea inexplicable para algunos, el dolor no tiene color político. La tristeza no tiene color político. Y un cristiano debe tener un pensamiento cristiano primero, antes que cualquier cosa. Solo aquellos que no tienen una mente renovada se alegran con la desgracia de otros. Jamás pensé que iba a decir esto, porque esto parece que compromete. No, hermano, yo no soy opositor. Hermano, yo no soy oficialista. Hermano, yo soy cristiano. Por eso puedo orar por unos y orar por otros, porque tenemos un pensamiento libre. Porque ¿qué gobierna tu corazón? Cuando Cristo gobierna tu corazón y tu mente, usted puede pensar de forma correcta, puede sentir de forma correcta y puede actuar de forma correcta. ¿En qué quiere Dios que pensemos? En una crisis como la que estamos viviendo, ¿en qué quiere Dios que pensemos? Se lo repito. En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en las cosas que tienen buen nombre, en las cosas que tienen virtud y en las cosas que deben aprobarse, en eso debemos pensar. Deje de pensar pajaritos preñados. Escúcheme, voy a decir algo rudo. Hay algunos predicadores que no gozan de mi aprobación doctrinal. Pero eso no significa que ellos no sigan existiendo porque yo no estoy de acuerdo. No. Pero antes me hervía la sangre cuando yo escuchaba a alguien manipular a la gente para quitarle las 4 lochas que traían. Gente que manipulaba a los demás para que hicieran lo que el predicador quería. Peor aún, cuando yo escuchaba gente que le decía a los demás: tómate una cerveza, chamo, si eso no es malo. Desde el púlpito desnudaban sus apetitos. Si para el pastor tomarse una cerveza no es malo, bueno, para él no es malo, pero no indique a los demás que lo hagan, porque entre la multitud hay quienes salieron del vicio del alcohol y una cerveza los volvería a ser esclavos de ella. Tengo que indignarme cuando un predicador enseña falsas doctrinas. Tengo que indignarme cuando un predicador se afana en esconder a Dios detrás de la religión. Ok, ¿por qué digo todo esto? Porque hay gente que está empecinada. Pastores, maestros y predicadores que estamos empecinados en mostrarle al Dios que no es el verdadero. Mostramos a Dios como un superhéroe escondido detrás de las virtudes de sus disfraces. Y engañan a la gente no mostrándole la verdadera identidad de Dios. Y eso es indignante. Pero yo puedo decir esto. Dante Gebel es un hombre que Dios le dio gracia y Dios le dio dones. Los llamó a predicar el evangelio, yo lo sé. Pero cuando lo escucho predicar con tristeza, digo que enseña falsa doctrina. Usó mal la libertad que Dios le dio. Empleó mal
el ministerio que Dios le dio. Ok, esa es mi opinión. ¿Sabe por qué yo puedo decir este hombre con nombre y apellido? Porque la mayoría de los predicadores que habla de él lo insulta, le da adjetivos, hasta lo maldicen. Hipócrita, fariseo, ¿qué más lo llaman? Anatema, falso no sé qué, y el otro patatí, y con grosería. ¿Sabe qué hago yo por Dante Gebel? Oro. Todavía oro por Dante Gebel. Oro con fervor. Y yo puedo preguntarle, ¿quién de ustedes ora con fervor por Dante Gebel? Pero muchos le dan duro, pero no oran por él. ¿Saben por qué yo puedo orar por Dante Gebel sabiendo que está mal doctrinalmente? Porque tengo pensamientos correctos con respecto a él. Yo soy de los que cree que Dios lo puede traer al arrepentimiento y practicar nuevamente la sana doctrina. Y que en las manos de Dios, para bien, puede ser un predicador honroso. Una vez él lo dijo, hace unos años en Argentina, en un super clásico que él hace. Dijo delante de más de 50,000 personas, dijo estas palabras: Dios me dijo que he estado predicando un evangelio falso, pero a partir de ahora me comprometo a predicar el verdadero evangelio. Lo escuché. Ese día yo empecé a llorar y dije: gracias, Señor, por la misericordia hacia él, y gracias por responder mi oración. Lamentablemente luego, años después, recayó en el asunto. ¿Sabe, mi amado? Es tiempo de que aprendamos a tener pensamientos correctos, aún de la gente incorrecta. ¿Cuántos saben que si piensa mal acertará? ¿Cuántos saben eso? Ese dicho está mal dicho. Imagínense que yo ande pensando mal de mi esposa para acertar. ¿Voy a ser feliz? Imagínense que yo dude de Eli, de Ami o de Kevin, que yo siga todo el tiempo pensando mal de la gente. ¿Voy a ser feliz? Entonces, el que tiene un pensamiento renovado no invierte tiempo en pensar cosas malas para tener razón. Es que te lo dije. ¿Por qué? Porque piensa mal y acertará. Yo no pienso mal de nada. Yo no ando pensando mal. Es que tiene una carita de... Es que no, escúchame, los ojitos, su mirada. Entonces uno quiere deducir cosas así. Es que ese hermano no le habla a nadie. Para mí que ese hermano es un orgulloso. ¿Cuál hermano? El que está allá. Ah, no, él es sordo mudo, le dije yo. ¿Cómo te va a hablar, muchacho? El que piensa bien, el que tiene buenos pensamientos, el que tiene una mente renovada, puede ver los defectos en los demás, pero no lo limita a sus defectos, lo sigue amando, puede tolerarlo, superarlo y andar con él. ¿Por qué? Porque tiene pensamientos correctos y dice: ahorita este hermano es así, pero yo sé que Dios lo va a cambiar. Y lo más seguro es que me use a mí para cambiarlo. ¿Sí o no? ¿Vio? Nos hace falta tener pensamientos correctos, sí o sí. Dios desea y espera que nosotros seamos maduros en la manera de pensar. ¿Sí o no? Anda buscando ahí 1 Corintios capítulo 14 verso 20. Buscala, pero todavía no la vas a poner ahí. Ok. Hay una historia. Segunda Guerra Mundial. Mussolini estaba perdiendo y sus ejércitos habían sido menguados. Ya no tenía la cantidad de soldados. ¿Y sabe qué se le ocurrió a Mussolini? Búsquelo en los libros de historia. Empezó a reclutar chamos de 12 años. Y veían una cantidad de niños. Las fotos que están por allí. Niños vestidos ¿de qué? De soldados. Y volvió a llenar las filas, pero esta vez con una cantidad de niños. Le tomaron una foto y le pasó y dijo: el ejército de Mussolini, poderoso. Y desde lejito se veían todos. A ver, ejército, vamos a prender los aviones. Se prende el avión, rum, se montan todos en el avión. Y se escucha una voz que le dice: señores pasajeros. Un niñito. ¿Quién iba a pilotear ahí? ¿Quién iba a pilotear? ¿De qué estaba hecho el ejército? Si usted va en un avión y se asoma en la cabina y ve que el piloto es un chamito de 10 años, ¿qué haría usted?
frenar que me voy a bajar. No, que no puedo frenar, me tiro un paracaídas, más seguro. Pero yo me bajo. ¿Sí o no? Bueno, perdóneme lo que voy a decir, pero hay una realidad que nos está consumiendo y no nos dimos cuenta. La mayoría del ejército de Cristo son niños. Y no estoy hablando de niños de edad solamente, estoy hablando de niños espirituales. Gente que patalea porque no le dan el juguetico del liderazgo. Perdón, estoy hablando de la iglesia, pero quiero hacerlo con respeto. Pero tengo que poner este ejemplo para que sepamos la realidad a la que estamos expuestos. Gente que está piloteando el avión de la iglesia y son inmaduros. Niños con uniformes de soldados, niños jugando a la guerra. Pues para Dios su iglesia es algo bien serio. Y esto no es un juego, es una guerra de verdad. Aquí un error cuesta una vida. Un inmaduro que está en el liderazgo puede causar más muerte que una bomba atómica. Un niño que le dispara a alguien que no es el enemigo puede causar muchos males en las filas de la iglesia. ¿Estoy equivocado? Niños manejando tanques de destrucción. Niños que juegan a la guerra matando a diestra y a siniestra. Y peleando con sangre y con carne. ¿Sabe cuando se pelea con sangre y con carne? La gente dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra demonios, pues. ¿Contra quién luchamos? Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, pero ese hermano no lo quiere al lado mío, ¿viste? Está equivocado. Si lo ponéis a trabajar conmigo, renuncio. O lo hago que se vaya. ¿Saben por qué pasa eso? Porque somos ¿qué? Niños en nuestros pensamientos. Ahora sí, hermano, Primera de Corintios capítulo 14. Hermanos, cuando dice hermano, ¿con quién está hablando? ¿Con los de allá de afuera o con la iglesia? Hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia. Denle a la gente el beneficio de la duda. Esperen con paciencia que el otro también está creciendo. No juzguen con dureza, sin misericordia, para que cuando lo juzguen a ustedes, no lo juzguen sin misericordia. Sean misericordiosos, porque el Padre de ustedes piensa en misericordia. Entonces, no sean maliciosos. Porque ¿saben quiénes son maliciosos? Los niños. Es una malicia por ignorancia, por desconocimiento. Malo es cuando la malicia la tiene un adulto. La malicia del adulto es para destrucción, para provecho propio. ¿Sí me sigue? Y dice, pero sean maduros, ¿en qué? ¿En qué? Yo creo que eso no necesita más explicación. Proverbios 20, 18. Y luego Proverbios 15, 22. Si lo puede poner en fila ahí. Proverbios 20, 18 y Proverbios 15, 22. Pastor, no vamos a hacerlo así. Alguien se casa. Me invitan a la boda. Años después se divorcian. Me invitan para la boda, no me invitan para el divorcio. Si alguien quiere conocer tu consejo, ¿te lo pide antes o después del divorcio? Pastor, ¿qué opinas vos? Mira, yo me divorcié. Mira, dame un consejo, pastor, porque yo, ¿qué consejo te voy a dar? Ya te divorciaste. Ahora si me llegáis, pastor, me quiero divorciar. Ahí sí te puedo dar un consejo. Mi pregunta, con respecto a nuestra vida cristiana, ¿los pensamientos de Dios son un consejo o una opinión? Son un consejo. ¿Por qué? Porque están allí para que nosotros sepamos cómo conducirnos, para que nosotros sepamos cómo sentir, cómo pensar y cómo actuar. No está allí para opinión, como ya lo hice y Dios opina. No, antes que lo haga, Dios te da un consejo. El pensamiento de Dios es un consejo para nosotros. ¿Cómo lo sé? Proverbios 20, 18.
los pensamientos con el consejo. ¿Qué le pasa al pensamiento con el consejo? Tengo 1000 pensamientos. Parece una turbina dando vueltas. Y alguien viene y te dice: mira, yo creo que vos tenés que hacer tal. Este hombre es un genio. Hermano, me resolviste. Qué mundenga de consejo más. No sabéis lo que acabáis de decir. Claro, porque vos tenías todos los pensamientos, pero estaban dando vueltas. Alguien vino y te dio un consejo. ¿Y qué hizo el consejo? Ordenó el pensamiento. Y con dirección sabia se hace la guerra. Tienes problemas, busca sabiduría. Tienes problemas en tus pensamientos, busca consejo. ¿Del pastor? No, de Dios. Si los consejos que yo quiero darle a la gente los busco en la Biblia, y tú tienes una Biblia, lo más seguro es que el mismo consejo es para vos y te lo pueden dar directo. Ahora, si te hace complicado, bueno, aquí estamos los pastores. Pero busca el consejo de Dios. Pero no así, al azar. Señor, ¿qué querés que haga yo? Escúchame, yo siempre le hago el mismo chiste. Recuerda el tipo que decía: Señor, no hay yo qué hacer con mi vida. ¿Qué debo hacer con mi vida? Señor, dirígeme mi vida. Voy a abrir la Biblia. Abrió la Biblia y puse: lo que salga lo hago. Pic. Entonces Judas fue y se ahorcó. No estoy hablando de adivinanza, estoy hablando de consejo. El consejo es cuando yo tengo un conflicto, necesito solución y tengo a la mano alguien que pueda hacer un aporte para la solución. No es una simple opinión. El consejo debe ir cargado de sabiduría práctica, sin especulaciones. Haz esto porque la Biblia dice que los pensamientos con el consejo se enderezan, se ordenan. Haz esto, mira. Busca a Dios en oración y en lectura bíblica, que Dios te va a dar la palabra correcta para ordenar tus pensamientos. Y los corazones acelerados con el consejo de Dios, los pensamientos turbados con el consejo de Dios, se ordena. Así que la Biblia no está allí como una simple opinión. La Biblia está allí como el consejo de Dios para ordenar los pensamientos y para darle soluciones a los conflictos. Siempre digo que en la Biblia está la respuesta a todas mis preguntas. Siempre deben estar allí. Y también la solución a todos mis problemas. Santo Dios. Y como dicen los mexicanos, ya para concluir. Proverbios 15:22, ¿dónde está? Los pensamientos son frustrados, para complementar lo de ahorita. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejos. Cuando usted tiene conflictos en sus pensamientos, en las ideas, y no hay consejo, ¿cómo se siente usted? Frustrado. ¿Sabe lo que es una persona frustrada? Una persona frustrada es que tiene que hacer algo y no sabe qué hacerlo. Una persona frustrada es aquella persona que sabe qué hacer, tiene que hacer algo y no sabe cómo hacerlo. No solo qué hacer, sino también cómo hacerlo. Es esa sensación de que estoy encerrado en mí mismo, que estoy libre, que puedo moverme, o sea, que tengo espacio para moverme, pero no me muevo. Estoy bloqueado, por decirlo así. Entonces, cuando no hay consejo, los pensamientos son frustrados. Pero en la multitud de consejeros, los pensamientos. Al fin de todo, mi amado, Proverbios 16:3, y con ese concluimos. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras, tus acciones, y tus pensamientos
serán. Nosotros tenemos un hábito que es destructivo. Primero hacemos y después preguntamos. La sabiduría está en encomendar al Señor nuestras obras para que Él afirme nuestros pensamientos. Usted puede tener absoluta confianza en cada cosa que vaya a hacer, porque sus pensamientos fueron afirmados por Dios. ¿Por qué? Porque usted presentó las obras antes de hacerlas. ¿Qué dije? Que está muy complicado. Pero sabe que por estas sencilleces que hoy hemos hablado, mis amados, tenemos muchos problemas. Yo le acepto a un niño una conducta inmadura. La podré tolerar una y otra vez. Hoy no voy para la iglesia. Lo dijo un adulto, no un niño. El niñito, no voy para la iglesia. No vais para la iglesia. ¿Acaso que vos te mandáis solo? Párate para ahí, te vas a bañar. No, yo voy pero no me baño. Bueno, no importa, pero vamos. Sí, va porque va. Pero había un viejo, un manganzón, como decían las abuelitas. Hoy no voy para la iglesia, ¿oíste, mami? Mi hijo, ¿cómo no vas a ir para la iglesia? No voy. Ya era un hombre adulto. Sí, mi hijo, tenéis que ir. No voy, no voy, no voy y no voy. ¿Y qué le dijo la mamá? Párate, mi hijo, si vos sois el pastor. Claro, tenéis que ir. ¿Qué tal? Yo tengo problemas y no voy a predicar. Los pastores no tenemos ese lujo. Los pastores tenemos problemas como los tienen todas las personas. Y hasta los mismos problemas que tienen otros. Y tenemos que solucionarlos. Y mientras los solucionamos, tenemos que salir a hacer el trabajo. ¿Porque somos hipócritas? No, porque yo sé que mi problema de hoy tiene solución en Dios. Y yo voy a permanecer. Y lo voy a vencer. Y no me voy a detener, lo voy a cumplir. Porque de eso se trata. Eso hacen la gente adulta. Los adultos van a trabajar porque tienen que trabajar. Y el berrinche de no ir a trabajar no le sirve de nada. El niñito no. El niñito puede hacer todos los berrinches. No pasa nada. Si el niñito no tiene que salir a trabajar, el niñito no tiene que salir a hacer ningún esfuerzo. ¿Se le acepta por qué? Porque es un niño. ¿Somos nosotros hijos de Dios, sí o no? La pregunta sería entonces, ¿somos hijos niños o somos hijos adultos? Dios tiene que seguir soportando nuestros berrinches, siendo ya burros viejos, como decía mi mamá. Portémonos como adultos. Ahora, no se ponga un uniforme de guerra como un adulto. Si es un niño, es un niño. No juegue a ser adulto. Pero si es adulto, no juegue a ser niño. Confirme sus pensamientos en Cristo. Cambie su manera de pensar. El modelo está en la Biblia, no en la computadora, en la Biblia. Aprendamos a pensar, porque Dios nos quiere enseñar a pensar. Dejemos de ser niños fluctuantes y relacionemos con Dios como gente adulta. Gente perfecta. No hablo de la perfección moral. No hablo de gente adulta, con compromisos, con responsabilidades, que piensa en lo correcto, que ocupa su tiempo en pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que tiene buen nombre. Gente que deje el berrinche. ¿Quiere tener una mejor familia? Cambie su manera de pensar. Aprenda a pensar como un hombre casado. Los hombres casados ya no tienen que llegar a las 11 de la noche porque estaban jugando dominó con los compadres. Todos los días, todos los viernes. Es que yo en la casa, yo paso todo el día trabajando y me voy a quedar con mi esposa. Yo voy a hablar con mis amigos. Bueno, que tus amigos te preparen la comida y te laven la ropa. Y cuando te ganes un besito, se lo da al amigo. Qué feo se ven, ¿verdad? Entonces, los hombres adultos, casados,
tienen que cambiar su mentalidad y empezar a pensar como hombres adultos casados y dejar de pensar como hombres adultos solteros. Punto, se acabó. Dios espera y Dios demanda un ejército de adultos que entendieron que el tiempo de ser niño ya pasó. Ponte de pie. El apóstol Pablo dijo: cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y actuaba como niño. Pero basta seguir el tiempo, porque ya yo soy adulto y me voy a portar como ¿qué? Espero que mis palabras efusivas no hayan sido torpes para herir alguna sensibilidad, para dañar algún corazón, para herir un corazón. Y si una palabra mal dicha o mal interpretada pudo causar en tu corazón por lo menos un rasguño y te sientes herido, no voy a esperar que te dirijas a mí para decirme que te sientes herido. Te voy a pedir perdón si alguna palabra áspera que no fue dirigida por el Espíritu Santo causó algún escozor en tu corazón. Desde ahora te pido perdón. Pero si te sientes redarguido por el Espíritu Santo, lamento decirte entonces que no me corresponde a mí pedirte perdón. Te estoy hablando de mi experiencia personal con Dios. Dios nunca me ha pedido disculpas por haberme dicho algo que me hizo llorar o que me hirió el corazón. Nunca me ha pedido disculpas, porque sé que nunca tiene la intención de dañarme. Porque aún la paciencia de Dios conmigo ha sido y es para salvación. Y la paciencia de Dios con usted sigue siendo igual para salvación. Si algún momento yo he querido que mis palabras hayan golpeado como un martillo el corazón de alguien para hacerlo recapacitar y entender, es la predicación de hoy. Porque estoy seguro que la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta para Él, estoy seguro que Dios desea que en usted la voluntad de Dios también usted la sienta, la reciba y la perciba, que la viva como buena, agradable y perfecta. Aunque esa voluntad de Dios hoy te estruje el corazón, sigue entendiendo que para Dios eso es bueno, agradable y perfecto. Cuando entendamos eso, vamos a aceptar el regaño, la reprensión, la disciplina, la corrección y aún hasta el propio sufrimiento como algo de Dios para perfeccionarnos en Él. Así que hoy es el día para que nosotros hagamos una profunda reflexión y tomemos la decisión de cambiar de una vez por todas aquellas cosas que sabemos que debemos y necesitamos cambiar. Y no va a ser posible cambiar eso hasta que nuestra mente no sea renovada. Hay que desaprender para poder aprender. Hoy es el tiempo. Así que voy a pedirte que oremos juntos, porque todos nosotros necesitamos esto, todos.